¿Para qué Dios creó el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Por qué se dice que el espíritu gobierna el alma? ¿Y qué ocurre en la salvación con el alma y el espíritu? Bueno, pues estas preguntas y más, además de la unificación de los tres elementos que forman el ser humano, nos la explicará nuestro invitado del día de hoy, aquí, en su programa favorito de los martes por la mañana, Platicando entre Valientes. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos al show del Pollo Esponja. El Pollo Esponja. No es cierto. Estamos aquí con nuestro amigo, hermano, colega y maestro. Este sí es maestro, no como otros que son maestros de cuchara ancha. Oiga, hermano Mancera, ¿qué cree que ayer estábamos ahí en la iglesia? Llega mi hermano Angelito y me dice, hermanito, ¿qué crees? Que me encontré al hijo del Pollo Esponja, aquí está. Recién salido del cascarón, mírelo nomás. Ahora resulta que este tiene más voz de hombre, mire. ¿Eh? Oh. Ahí está, Angelito, muchas gracias. Se une Pollito Esponja con Pollo Esponja y Padre Esponja que está allá en el estudio. No queremos irnos al estudio, no. Maestro, ¿qué vamos a hacer? Algo tenemos que inventar o llegarle al precio aquí a la locación. ¿Qué hacemos, maestro? Porque se nos acabó el 20. Hoy es nuestra última transmisión aquí en el hermoso municipio de Cuernavaca, Morelos. ¿Cómo está usted, maestro? Muy bien, y buenos días nuevamente a todos los que siguen el programa, en donde estén. Les mandamos un abrazo, un saludo y buenos deseos. Y a nuestros hermanos que escuchan, pues bendiciones, que Dios esté con ustedes. Y estamos hoy aquí, pero pues vamos a estar a donde Dios nos mande, ahí vamos, a donde Dios guíe a nuestro hermano y abogado Héctor, ahí vamos a ir, por lo menos a acompañarlo. Ya no diga abogado, porque luego me hablan para ver que divorcios y algunos asuntos intestados. No, ya no quiero que eso, sino salir de la ratonera. Oiga, pues tenemos unos saludos atrasaditos. Mire, queremos mandarle un fuerte abrazo y un cordial saludo a Elizabeth Fernández, que nos hace favor de sintonizar. También a ZXZT. Ay, te encargo, no sé quién sea, pero ahí nos manda también saludos en el Face. También a Esperancita Flores. Esperanza, me parece que ya está aquí Esperancita. Mándenle un saludo, Esperancita. Y un saludo y un abrazo, Esperancita. Gracias por estarnos viendo. También a quién tenemos aquí. Mire, es que aquí tenemos fanses. Entonces, otros tienen fans. Nosotros tenemos fanses porque son más importantes, hermano. Y déjeme ver, está nuestro hermano. ¿Cómo está? Es nuestro hermano Javier Cortés, que tiene él es radioaficionado de esos de radio de 5 voltios, que son de gran utilidad cuando las catástrofes y todo esto. Estuve platicando anoche con él, una plática muy interesante. Y por cierto, quiero aprovechar para decirles que ya llegó, ya está aquí. Ayer fui a la Sociedad Bíblica Mexicana y me llevé la gran sorpresa de que ya regresó la Biblia Multiversiones. La estábamos esperando. Si usted se quedó con las ganas de adquirir la suya o de hacer un obsequio, hágalo pronto, póngase en contacto con esta producción porque subió un poquito, subió $2 de precio nada más, así que está a un excelente precio. Son cuatro traducciones en una, así que le repito, solamente subió $2 y póngase en contacto con este servidor para que se lleve su Biblia Multiversiones. Y déjenme ver a quién tenemos aquí. Pues mire, ahí está Esperancita. Nos manda un fuerte abrazo y nos manda muchas bendiciones, Esperancita. Mire nada más, ¿a quién tenemos por aquí?
a mi mamá, Olimpia Velarde, mamacita, ahí está mi jefecita, mírela. Mándele un saludo a mi mamacita. Olimpia. Un saludo y un abrazo con todo respeto y bendiciones de paz del Señor. Qué gusto que nos vea por acá en esta tierra, que Dios nos envió y que ha bendecido aquí, pues aquí estamos. Gracias, mi hermana Esperancita. Esperancita, Olimpia, es mi mamá. Sí, sí, sí. Pero lo dijo Esperancita, ella no es mi mamá. Ella, entonces, ¿quién es? Olimpia. Olimpia. Pero Olimpia, ¿qué es? Es mi mamá. Por eso es tu mamá. Pero le está diciendo Esperanza. Ah, es la mamita de mi hermano, perdón. Ya cuando uno se hace viejo, mi hermana, se le cruzan a uno los cables. Un saludo, un abrazo. Ahora sí se le fue el avión aquí al maestro. Se me fue. Oiga, bueno. También tenemos a Erika. Erika es una hermanita que también es muy fiel al Señor y nos está siguiendo aquí. Y bueno, pues, ¿qué le parece, mi querido maestro Mancera, que entramos a la carnita? Porque hoy es un día muy importante. Hoy vamos a terminar con esta serie que empezamos hace ya 3 semanas. Hoy es la 3ª semana que estamos aquí con usted. Muchas gracias por sus finas atenciones. Producción, por favor, renueve el contrato, lléguele al precio aquí al maestro, porque ya agarré camino. Mire, hoy ya llegué sin Waze, hoy ya llegué, mira, así solito ya llegué aquí a la casa, a este lugar hermoso donde está el maestro Mancera. A ver qué podemos hacer, ¿no, maestro? Adelante, maestro, le cedo los micrófonos y toda la atención de nuestros amigos y hermanos, porque trae usted un chuletón. Adelante, maestro. Gracias, señores que nos ven, amigos que nos ven, hermanos que nos ven. Ahorita que nuestro pastor decía de las Biblias, entiendo a veces, esto es así como de entrada, que las Biblias hay muchas versiones y bueno, para algunos que quieren, hay la promoción esta de varias versiones para que se vea que la Biblia dice lo mismo en todas, no hay problema. Es decir, si ustedes me preguntan, oiga, ¿por qué no usa las Biblias de la Iglesia Católica Romana? Porque es un poquito voluminoso y no se puede manejar mucho, pero a mí me gusta. Ustedes me preguntan, claro, que al final les dije que las Biblias todas dicen lo mismo. Así que dicho esto, pues vamos a entrar, hermanos. Estamos viendo, hoy es la última parte de lo que Dios creó al hombre con una naturaleza tripartita. Y hoy nos tocaría el espíritu, pero evidentemente no podemos hablar del espíritu así porque no lo es aislado, como que el espíritu es una cosa, el alma es otra y el cuerpo es otro. No, están intrínsecamente integrados. Ahora, alguien dice, ¿por qué tripartita? Pues esto es una referencia nada más. Nuestro Dios es uno solo, pero es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, y al final es uno. Ese es el misterio y es un tema precioso que un día trataremos. Así que el hombre es de naturaleza, pero vamos a decir que tenemos que explicarles algo. Cuando hablamos del espíritu y del alma, ha habido controversia, pero controversias congregacionales desde hace muchos años que parece que han ido desapareciendo y se ha ido unificando un criterio entre las posiciones doctrinales y los estudios de que si el cuerpo y el espíritu es lo mismo, evidentemente el cuerpo no. Y lo que queremos decir, lo que la Biblia dice es así de sencillo, que Dios cuando crea al hombre sopla y crea su vida. Esa vida es gobernada por el cuerpo, pero vemos textos que dice que Adán, es decir, para saber cómo es el cuerpo, Adán se comunicaba, para saber cómo es la comunicación con Dios, no lo hacía a través de su espíritu. Hablo de Adán y Eva.
Es decir, no lo hacía con el cuerpo, no lo hacía, no porque esté desintegrado, sino el espíritu tiene capacidades que ya vamos a ver o perfecciones. Así que entonces tenemos que decir que me adhiero a la posición doctrinal porque además hay razones bíblicas, es decir, si no razones, explicaciones que nos dan a entender que el hombre tiene una naturaleza tripartita. Así que vimos entonces Génesis 2:7 cómo es que Dios genera al soplo de vida, y en ese soplo de vida se generan las dos cosas, y lo vamos a ir viendo poco a poco, el espíritu y el alma y el cuerpo. Entonces, ya lo habíamos platicado, lo habíamos visto, que los textos que hablaban de esa naturaleza tripartita, pues son que primera Tesalonicenses 5:23, hablando de que el Dios de paz que tenemos santifica por completo nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, y dice que van a ser guardados hasta su venida. Entonces, está hablando de una naturaleza tripartita. Hebreos 4:12, cuando habla de la palabra de Dios, porque decimos que la palabra de Dios es la que nos cambia, es la que tiene el efecto en nosotros, pero el efecto en nosotros en nuestra mente, sí, para cambiar nuestra manera de pensar, pero a través del espíritu. Si no tenemos y no hemos nacido de nuevo, no podríamos entender eso. De manera entonces que, así que dice en Hebreos 4:12, que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y aquí es donde empieza a decir, y penetra hasta partir el alma y el cuerpo. No lo diría, es decir, yo creo que está diciendo es que el hombre tiene un cuerpo y que el hombre tiene un espíritu y que tiene un alma. Y luego dice, discierne los pensamientos, es decir, entra a la parte de la mente. Dijimos que el alma es mente, es lo que contiene sentimientos y voluntad, pero también dice, y discierne los tuétanos, es decir, entra a las coyunturas, entra a la parte del cuerpo. Es tal la palabra de Dios que entra a la naturaleza integral del hombre. ¿Lo ven? Es decir, por eso entendemos, yo en general refiero que tenemos esa situación para considerar que somos una naturaleza tripartita, pero a más de que faltan muchas aseveraciones. ¿Por qué? Entonces seguimos, cuando habla Ezequiel 36:24, está hablando al pueblo de Israel. Y en estos textos que vamos a ver con mucho cuidado, habla de que cómo es que él forma el espíritu del hombre. Y estos textos que fueron del Antiguo Testamento, que serían profecía, estaba hablando de un evangelio. Todos estos textos de Ezequiel, aquí tenemos desde el 22 al 27, está hablando del proceso que nosotros vamos a tener para llegar a la vida eterna. Es decir, hace una referencia, y no estamos hablando del Antiguo Testamento, pero estamos hablando cómo Dios había previsto todo esto. Es decir, cómo iba a ser el evangelio. O sea, van ustedes a ver ahorita que veamos texto por texto, versículo por versículo, cómo. Y entonces, pues, vamos a ver cómo es. Vamos a iniciar esto. Primero dijimos que está hablando al pueblo de Israel. ¿Y qué le está diciendo al pueblo de Israel? Dice el versículo 24, dice él, cuando estaba profetizando
que Israel tendría que volver a un lugar, tendría que estar y tener una patria y tener un lugar. Dice el versículo 24, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Saben cuándo ocurrió esto? Esto es profecía, pero acuérdense ustedes que cuando Dios habla, sí habla para alguien concreto, en este caso para su pueblo, pero es evidente que está hablando a todos los que llegaríamos a él. Ese es. Aquí está hablando al pueblo porque el pueblo fue dispersado. ¿Se acuerdan que el Señor, cuando el imperio babilónico, cuando no obedecía, cuando Isaías les decía que no hicieran, que se volvieran, que no imitaran, que no se contaminaran con los ídolos de esas naciones y no obedecieron? Pues Dios se molesta y tiene 70 años que los, que los, que los separa. Pero después ahí inicia algo que Dios los deja, se llama diáspora, es decir, son sacados de su tierra, pero van a ser sacados por milenios. Pero vamos a seguir, el 25. ¿Cómo es? Después de que les dice que los tomará de las naciones y demás, dice el 25, aquí es donde empieza esa situación de estar hablando como si fuera el lenguaje que va a usar después en el Evangelio. Dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. A ver, ahorita que veamos cómo es el nuevo nacimiento, estamos hablando de que dice que esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto es una significación de que el agua es una situación que implica limpieza. Entonces, cuando él dice que él esparcirá sobre vosotros, está diciendo que él que nos va a limpiar de nuestras ¿qué? Inmundicias. ¿Y qué más? Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ustedes pensaríamos, de mis inmundicias, sí, pues sí, todo lo que yo he hecho perversamente. Pero también habla de vuestros ídolos y aquí uno dice, sí, eran los ídolos que antes tenían, ¿eh? Porque sí tenían, sí, claro, las culturas de ese tiempo, sus religiones eran idólatras. Pero no solo se refiere, el Señor abarca un campo muy grande, porque si nosotros decimos, no, nosotros no creemos en ídolos. A ver, voy a hacer una división muy rápida. Sí, los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo, y los que no han nacido nuevo, que siguen siendo gentiles como lo éramos nosotros, todavía, pero además hay religiones como la hinduista, china, que todavía, si ustedes ven, usan, toman ídolos, pero reales ídolos reales, los budas, es decir, y los ven como si fueran ídolos, santos a la manera de ellos. Así que ahora en nosotros decimos, no, yo ya no tengo ni uno. Sí, ¿cómo no? Todavía tenemos el creer que nosotros somos, que mi trabajo es brillante, que mi posición, que mi educación, que mis hijos son brillantes, que estoy haciendo ídolos de todo. Y a Dios no le agrada que hagamos ídolos, ¿no? Eso no quiere decir que yo no ame a mis hijos, que yo no ame, pero no puedo idolatrarlos, subirlos y decir que son la octava maravilla porque no lo son. O poner mi dinero, o poner mi posición, o poner mi puesto que tengo como ídolo, porque llega un momento en que uno considera, sin mí, este mundo no camina. No sé cómo lo veas, sí, mi totalmente de hermano. acuerdo. Sí, es muy cierto y a algunos nos llega a pasar, ¿no? Que
que somos muy perfeccionistas y creemos que si no lo hacemos nosotros no va a funcionar, ¿no? Entonces, pues nos pasa a todos a la rasuradora. De manera entonces, pues que ustedes ven, ¿no? Que tenemos nosotros muchas cosas que quitarnos de ídolos. Ahora déjenme darles el 26. Y aquí es, miren ustedes lo que hace el Señor. Si esto no es evangelio, no sé qué sería. Dice el 26, os daré corazón nuevo. ¿Qué más? Y pondré, ¿qué? Espíritu dentro de vosotros. ¿Y qué más? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este versículo 26 está diciendo que a los que nacimos de nuevo, ¿qué va a hacer el Señor? Dice que nos va a dar un corazón nuevo, porque acuérdense que el texto dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas y que de ello hay que guardarlo. ¿Por qué? Entonces, si el corazón es así, ¿por qué aquí dice que os dará un corazón nuevo? Porque esto es lo que el Señor dice, primero nos va a limpiar, nos va a perdonar, y luego que nos va a dar un corazón de carne, porque el que tenemos es perverso y engañoso. Entonces, pero no solo eso, sino cuando nosotros venimos desde Adán, traemos una naturaleza caída. ¿Cuál es la naturaleza caída? Esa que adquirimos cuando Adán desobedeció, es decir, a un mandato. Es decir, Dios estaba probando su libertad, pero su amor por él y por la obediencia de lo que le había dicho. Le dio algo muy sencillo, un precepto, le dijo, mira, Adán, tienes todo esto como a nosotros nos ha dado todas las cosas. Y si no todas, de todas maneras nos da un texto que dice que con lo que nos da tengamos contentamiento para vivir feliz. Pero vuelvo. Entonces cuando Adán cae desobedeciendo un precepto, le comiendo del árbol que le dijo que no comiera, pero además ahí es un árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y el mal, come. ¿Y qué pasa con su espíritu? Se apaga. No es quitado, pero es apagado. Por eso cuando aquí en el versículo 26 de Ezequiel 36 dice que pondrá espíritu nuevo. Es decir, nos está dando ¿qué? Ese nuevo nacimiento que empieza con ese espíritu, porque el espíritu es la parte que Dios crea en el hombre para que él conozca, lo alabe, adore y guíe todo lo demás que es la vida del hombre. Vamos a ver entonces, si lo vamos a entrar, ustedes lo van a ver en un gran final para ver cómo es esto bien. El 27 dice también, y pondré, miren ustedes cómo recalca, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Dice, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. A ver, entramos. Así que para que el Señor, después de que nos ha limpiado, nos ha perdonado, nosotros hemos nacido de nuevo porque nos ha dado un nuevo espíritu, nos ha hecho nacer. Cuando ya tenemos esa limpieza, eso es lo que ocurre en la formación de la iglesia en Pentecostés, cae el Espíritu Santo en todos los que creyeron. Aquí el asunto es, dice que pondrá que dentro de vosotros que, dice él, mi espíritu, ¿cuál? El espíritu de él. ¿Y cuál es el espíritu de él? El Espíritu Santo. Pero ya tenemos, porque los textos dicen que antes de yo nacer de nuevo estoy muerto.
Ahora vamos a verlo también, ¿eh? Entonces pone el espíritu porque ya mi espíritu particular del hombre puede recibir, puede entender el espíritu de Dios, no cuando yo lo tenía apagado y apartado. Pero esto dice, miren ustedes este texto tan antiguo del Antiguo Testamento, dice entonces que él después de que haya puesto su espíritu, dice, y haré, miren ustedes cómo va el versículo, haré que andéis y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Ahora, vamos a irnos hasta el Nuevo Testamento para ver si hay algo que también el mismo Dios, a través de Jesucristo, que es su Hijo, que también. Dice el Filipenses 1:6, dice que estando persuadidos de esto, ¿de qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, lo que acababa de decir en el 27, que Él hará que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos, el Filipenses dice que Él, el que empezó la buena obra. Por eso nosotros tenemos la certeza de que no vamos a perder la salvación, pero no por lo que hayamos hecho. ¿Saben por qué? Porque el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Pero por qué dice hasta el día de Jesucristo? ¿Lo han pensado? ¿Por qué hasta el día de Jesucristo? ¿Saben cuándo se va a perfeccionar la obra? Cuando el hombre esté salvo completo, espíritu, alma y cuerpo. Y eso va a ocurrir en la venida de Jesucristo. Por eso. Así que la terminación es así. Ahora, vamos a seguir. Que nuestro tema es enfocado al espíritu, pero vean que es integral, tenemos que ir tomando lo demás. Estamos hablando del espíritu del hombre. ¿Hay alguna cosa, pastor, sobre esto que pudiéramos ampliar o quieres que...? No, voy a poner aquí un banner por ¿Sí? si quieren Okay. mandarnos alguna pregunta aquí en el chat. Siéntanse en libertad de hacerlo y lo ponemos aquí una vez que hagas una pausita. Porque aquí ya se empezaron a tocar puntos álgidos, ¿no? Puntos como el tema de entonces, ¿por qué no se pierde la salvación, ¿no? Y de cómo se van unificando. Y cómo habla usted de la glorificación, entonces ahora del cuerpo, alma y espíritu. Entonces aquí a mí me salta la liebre porque en el primer programa usted dijo que el cuerpo, o sea, que está aquí, ese murió. Sí. ¿Verdad? Entonces, a ver, entonces mi pregunta es, si yo incinero a mi padre o a mi madre o a un familiar que caminó en Cristo y ese cuerpo pues se desintegró, ¿no? ¿Qué va a ser glorificado? ¿Cómo va a resucitar? Pero bueno, ahí se la dejo para que si quieren ustedes Estamos también. al pendiente, ¿verdad? Los oyentes. Sí. De que efectivamente, ¿cómo es? Es precioso. ¿Cómo es que dice aquí que Él empezó la obra, empezó prendiendo nuestro espíritu, ese espíritu va a guiar el alma, pero además dice que Él nos va a llevar? Es decir, entonces yo no hago nada. La Biblia dice que no, en Efesios, nada, no nada. Sí voy a hacer lo que Él me dice, pero voy a ser guiado. No, ya no soy yo. No es en mi parte almática. Pero lo vamos a explicar esto que acaba de, no se va, no se nos pasa. Ahora entonces seguimos con el espíritu y al final vamos a hacer el gran final para que vean cómo es que la salvación es para una naturaleza tripartita. Hablando del espíritu, ¿qué es el espíritu? Lo vamos a ver así con lupa. Primero, igual que el alma, el espíritu es inmortal. Pero aquí
igual que en el alma, cuando decimos que el alma también es inmortal. Entonces, ¿cómo el alma es inmortal? Pues que no me muero yo y ya. Sí, dicen dos textos que ya vimos de Génesis 35, que cuando el espíritu sale, el hombre muere. ¿Qué muere? El cuerpo. También vimos que dice que cuando el alma sale, el cuerpo muere. Sí, también. Pero el hecho de que el alma, la vida se salga del cuerpo, no dice que la vida, no, la vida, el alma sigue existiendo y dice que va. Ya vimos el texto de Lucas. ¿Cómo es que ya no tenía el cuerpo porque había salido del rico, ya estaba en la tumba, ya lo habían cremado, etcétera? Y él todavía en el Hades, en el Sheol, veía, oía, hablaba, sentía, tenía voluntad, todo, es decir, tenía todos los síntomas que tenía el cuerpo, todos los sentidos. Lo que estoy diciendo es que el alma seguía. No, el alma no es la que muere, el cuerpo es el que se queda. Eso ha dado tanto trabajo a veces entender, porque decimos que cuando alguien muere decimos, yo voy a ver a mi papá al panteón. No, sí, ¿a cuál papá? Es que voy a ver a sus cenizas. Bueno, ni las vas a ver, pero ya ahora se estila que alguien pueda tener las cenizas en su casa. Oiga, qué pecado. Porque alguien podría preguntar, ¿y eso es un pecado? Si no lo ves como idolatría, pero además debes entender que si ya se terminó la vida, ese cuerpo dice que vuelve a la tierra, se vuelve a constituir en lo mismo de donde vino, de donde venimos. Entonces, si lo tienes ahí, pues a lo mejor sería mejor que se lo regaras al arbolito. Digo, no pasa nada, no estamos religiosos. Ay, es que no. Pero si alguien lo hace, ese no es el problema de salvación. No tiene que ver nada con la salvación. Vamos a seguir. Así que entonces dice que es inmortal pero a ver, porque alguien puede decir, entonces inmortal es eterno. ¿Qué cosa? El espíritu y el alma. Y ya Platón platicaba que el alma era eterna. Fíjense bien. Es inmortal, pero no eterna. ¿Inmortal? Es inmortal, pero no eterna. Como que parece contradicción, ¿no? O sea, es inmortal, pero no es eterna. No. Explicamos por qué. No es inmortal porque no morirá jamás. Pero no fue eterno. A ver, cuando se habla de que el espíritu es inmortal, porque él nunca va a terminar jamás, como el alma nunca va a terminar jamás, pero no es eterno porque no fue, porque fue creado. Algo que es eterno es algo que no tiene principio ni fin. Okay. Y el único que no tiene principio ni fin, que siempre ha estado en la eternidad, es Dios. Lo demás, Dios creó el espíritu del hombre. Acabamos de verlo. El alma Dios la puso cuando sopló. Y el otro día me preguntaron, bueno, pero ahorita los que nacemos, no viene el Señor y sopla en nosotros. Y preguntó algo un mana muy importante que dijo, entonces, ¿cómo se transmite el alma? Sí, vía sanguínea. Dice que la vida del cuerpo es la sangre. La sangre es la vida del cuerpo. Pero continuamos. Entonces, es inmortal, pero no eterno. Ahora, este texto se refiere, es decir, ¿por qué estamos hablando del espíritu? Miren cómo nosotros siempre queremos visualizar, queremos hacer, eso nos trae tantos problemas, sí. Porque cuando nosotros queremos referirnos a Dios, cuando queremos orar, cuando queremos a decir que lo amamos, cuando le pedimos perdón, eso es bien trabajoso porque
ordinariamente el hombre es muy visual, muy material, muy carnal. Yo quiero ver a mi Diosito aquí. ¿Y cuál es mi Diosito? Pues yo puedo hacer uno, digo, para no herir susceptibilidades. Hay quien hace sus propios diosesitos y hacen sus santitos y hacen, ¿no? Forma de mujer, forma de... Bueno, el colmo, hasta la Santa Muerte. No sé qué tiene de santa, pero está bien. Digo, entonces, de modo que nosotros cuando queremos necesitamos ver para creer y no. Miren lo que dice este texto, porque cuando el Señor habla con la samaritana le dice, yo soy espíritu y verdad, y dice, y tales adoradores quiero, que me adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad, pero no te podemos ver, no. Ay, ¿cómo? Miren ustedes lo que dice. Primera de Pedro 1:8 dice lo siguiente: a quien amáis, esto es de los que ya hemos recibido en el corazón, perdón, en nuestro espíritu y nuestra naturaleza ha sido cambiada, dice, y a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, a quien no has visto. Por eso no hay retratos de Jesucristo. Y los que ustedes dijeron que vean que esos son, no hay ninguna referencia, no hay. Pero el hombre quiere ser visual y dice, bueno, al fin que se trata de él. Y nos olvidamos de que él en Éxodo 24 dijo, no vayan a hacerme ninguna imagen. Pero es que este eres tú. Si nos manda un ángel, nos va a dar un zape, va a decir, ¿qué parte no entendiste que no hagas? Pero además todavía dice, y no te inclines, y no adores, y no ores, y no ores, no te arrodilles, porque yo soy el verdadero. Tú, aunque no me veas, existo, he puesto mi espíritu en ti, pero somos tercos. Hasta que Dios los cambia, no se preocupen, porque cuando uno le pide a ese Dios verdadero, real, que no vemos, Él nos cambia y entonces sí lo vamos a ver en el espíritu. Pero vamos a seguir. Así que, ¿por qué vemos esto? Porque el versículo 9 de Pedro, perdón, de primera de Pedro 1, el 9 dice que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, obteniendo que el fin de vuestra fe, mi fe lo único que está haciendo es que me va a llevar a la salvación de mi alma. Yo no veo, pero sé que en mi espíritu yo veré a Dios. Dice, veamos qué dice cuando, sí, ya esto es para recordarnos. Así que cuando Dios nos hizo en Génesis, esto es 36, del 22 al 27, nos está recordando cómo Dios hizo, ¿se acuerdan? Cómo Dios hizo el espíritu del hombre. Es decir, veamos cómo nació, cómo se hizo, ¿no? Entonces, tenemos alguna, quisiera antes de entrar, porque vamos a entrar, si pudiéramos resolver alguna pregunta que hubiese o alguna cuestión, bueno, ver, pastor, tú me dices. Nos está presentando aquí una pregunta la hermana Rosy, que bueno, no tiene mucho que ver con el tema, pero nos estamos obligados a presentarla. Está bien. Y dice, hermanos, buenos días, que Dios los bendiga, muchas gracias, igualmente a usted. ¿Qué hay de cierto en que va a haber un temblor peor que del 85? Que tengan un excelente día, abrazos. Hermana, nos da mucho gusto que nos hablen, ¿eh? Es un gozo, hermano. Y oía a un pastor que fue maestro mío que decía, ustedes me preguntan,
Si sé, pues les contesto, y si no, pues les digo que voy a estudiarlo y luego les contesto. Pero déjenme decirles lo que he entendido a través de esto, mi hermana. Si usted, no es nuestro tema, pero si usted ve profecías concernientes al final, en Juan, en Daniel, en Apocalipsis, no es nuestro tema, por eso no le estoy dando. Dice que habrá muchas situaciones, así como usted me dice, hoy va a haber temblor, miren ustedes, y sí le voy a decir que sí, la Biblia dice que no dice que habrá uno, habrá, no sé, por lo menos dice la Biblia que 3 es lo que vi, pero habrá uno, dice que es de tal magnitud, pero a ver, vamos a entender, no es ahorita, no es en este tiempo, porque va a ocurrir cuando sea la ira, el tiempo de la ira de Dios. O sea, a ver, para entender, para que no esté, ay, es que ya va a venir. No, 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 no. Le voy a decir que usted y mi hermano y yo y todos los que hemos creído en el Señor, ¿sabe dónde vamos a estar? Allá arriba. Así que, no, nada de que nos vamos a quedar. Sí, un temblor dice que va a devastar este planeta. No este país, no. No esta ciudad, no. El mundo entero va a sufrir un terremoto de tal magnitud que va a simbrar los cimientos del mundo y los cimientos del ser humano y de los más duros de corazón y de los que no han creído. Pero no es cierto, hermana, la Biblia no dice que va a haber un temblor ahorita. Sí, sí dice, no 1, 3, pero uno, si hubiera ese 1 ahorita, hermana, era porque ya nos hubiésemos ido en el rapto. Pero todavía no. Así que me da gusto, hermano. Muchas gracias por su participación, Rosy, y sigo esperando por ahí el mensaje para que nos pongamos de acuerdo y platiquemos. También la podemos esperar allá el domingo en la iglesia. Y les estoy dejando aquí el teléfono en vivo. Resulta que el pollofono hoy no circuló. El pollofono no vino hoy, así que nos prestaron uno que, pues a ver, está muy bonito. Pero pues no lo sé usar. Pero bueno, ahí tenemos esta línea, es el 55 41 81 20 12, 55 41 81 20 12, por si nos quieren hablar, para saludar, para preguntarle algo aquí a mi querido amigo y maestro Jorge Mancera. Y bueno, pues ya lo tienen ahí. Adelante, seguimos, maestro. Seguimos, tenemos tiempito, ¿verdad? Sí, tenemos, sí, claro que sí. Muy bien. Así que vamos a continuar. Seguimos hablando del espíritu, pero en relación a todo lo demás, porque si no, el espíritu, con los textos bíblicos, dice que el espíritu no es que contenga o tenga así como tener algo, sino es parte de los, cuando hablamos de los atributos de nuestro Dios, decimos que son perfecciones o atributos. El espíritu tiene algunas perfecciones para poder estar en sintonía con Dios, el espíritu del hombre. Y tiene intuición, comunión y conciencia, ¿sí? Así como el alma tiene mente, sentimientos y voluntad, no es que tenga físicamente, sino entendemos que es lo que está formada. Entonces, vamos, regresamos al espíritu. Así que, ¿cuál es la intuición? Es ese sentir, déjeme si encuentro alguna palabra más adecuada, en el que el hombre, no importa que no haya oído hablar de religión ni de nada, sabe en su más esencial, en su parte intrínseca, en el ontos, es decir, en la parte esencial, que existe algo más allá de él. Es a manera de decir que la intuición
es la percepción que se tiene de que hay algo más que el ser humano, que es limitado y finito. Y luego vamos a ver qué más de esto. Tiene también algo la conciencia, la comunión. A ver, la comunión dice que Adán se comunicaba con Dios porque tenía prendido su espíritu, y dice que Dios se paseaba y que hablaba con Adán a la luz del aire y del huerto. Eso dice, ¿se acuerdan? Eso es esa parte por la que el ser humano en su espíritu se puede comunicar con Dios sin verlo. Sin verlo. A ver, ¿por qué no digo del alma? Porque el alma es mente, el alma es sentimientos, y a Dios no, Él no quiere que yo lo perciba. Sí uso mi mente porque Dios me dio la vida, pero no lo percibo porque lo veo, no lo veo. No es por mis emociones cambian, no. Cuando alguien dice, doy un ejemplo aislado, que cuando alguien se casa por amor, y cuando alguien le pregunta qué es el amor, y dice, no, pues es que lo que sentimos, no, miren ustedes, cuando nosotros nos casamos y decimos que nos casamos por amor y que el amor es un sentimiento, ya estamos mal. ¿Y saben por qué? Porque quiere decir que el amor, si está fundado en ese sentimiento, acuérdense que las emociones o los sentimientos no son buenos consejeros. Déjenme decirles, cuando alguien tiene ira es un sentimiento negativo, pero quiere decir que si yo me casé con ese sentimiento y cuando ya se me haya pasado, entonces ya dejo a mi mujer. No, el amor sí, pero es definido como lo define la Biblia cuando habla del amor de Dios o el amor de Cristo. Se llama el amor que, hermano, tiene una expresión. Agape. El amor ágape. Y ese amor tiene características especiales, entonces el matrimonio no está fundamentado sobre amor. No que no deba haber, porque si no van a decir, uy, entonces, no. Pero no está fundamentado. ¿Saben en dónde está fundamentado? En lo que el Señor dice, en una decisión, en un pacto cuyo testigo es Dios. ¿Sí? ¿Queda claro esto? De modo, ¿sí? Por eso es importante que cuando hay esa frase, hasta una canción, ¿no? Que se nos murió el amor, se nos murió el sentimiento, ¿no? Porque el amor, bueno, si el amor es concebido como lo concibe el mundo, siento bonito. El amor acaba, ¿no? El amor acaba, son canciones que hablan de la mentalidad que tenemos, que se tiene en el mundo. O sea, el amor acaba. Pues no. Bueno, ese tipo de amor que se confunde con emoción o sentimiento. Y sí, hay, como mi hermano dice ahorita, y me ganó muy bien, porque cuando hablamos de amor hay 3 tipos de amor. Es decir, en español solo hay uno. Es decir, perdón, en español, pero en el griego no, ¿eh? Nosotros en español estamos muy reducidos. En español, amor es amor y se acabó. En el griego hay uno que se llama eros, que ese es un amor erótico, amor emocional. Ese de que el amor acaba, ese es el eros. Hasta está pintado con un cupidito que tiene su flechita, y que ese es el amor. Pero ¿hay otro? Sí, hay otro, el amor astorgos. ¿Y ese cuál es? ¿Saben cuál? Es el fuerte deseo de procrear. ¡Ay, caray! En griego sí existen otros nombres para el amor. En español no. Pero el amor para nosotros es el que se refiere de amor, ágape. Y les vamos a dar el texto. No me acuerdo en este momento para decirles dónde están todas las características del amor. ¿Se acuerdan? El amor todo perdona, el amor no es rencoroso. Corintios. A ver, 13. Hermano, se les va uno. Corintios, ¿qué? Perdón. 13. Corintios 13. Échenle ojito. Ese sí es el amor.
Si sobre ese amor está fundamentado un matrimonio, ya estuvimos bien. Pero evidentemente cuando uno se casa, pues anda uno en la baba, hermanos, anda uno en otra cosa. Y el amor que uno quiere, pues ese es el que siento bonito, pero ese... Así que es ahí donde vamos. ¿Está bien? Pero entonces se le pide a Dios que nos fortalezca en ese amor para poder volver a sentir eso por una persona. Miren, hermanos, alguna vez, cuando Dios le da a uno edad para hacerse viejo, empiezan a pasar por situaciones que alguien más joven no ha pasado. Aunque algunos han vivido a todo lo que dan. Desenfrenadamente. Y luego, y les digo una cosa, y se han dado unas patinadas sin aceite que los ve uno y dice uno, híjole, déjenme les explico. Un hermano me dice que a los varones y también para mis hermanas, porque esto les va a ser útil. Dice, oye, hermano, es que ya no quiero a mi esposa, pero déjenme dónde va más. Estamos relacionando ese amor, ¿no? Y pues ya no quiero, ¿qué no? Pues nada, ya. Oye, relaciones íntimas, pues ya. Y más si ya hubo una relación afuera, entonces opera en el mundo espiritual demoníaco, pero no entramos en eso. Entonces me dice, oye, ¿cómo ves? Le digo, a ver, te voy a decir algo. Y aquí entra que vete a ver ¿cómo se llama el doctor que va a verlo? El urólogo. Al urólogo. Vete a ver para que te dé unas... O al doctor corazón. Para que te dé unas pastillitas y para que... No estoy peleado, sí, uno puede ir a ver al urólogo, claro, y pueden darle pastillitas, pero hay una medicina. Señor, dame amor. Hay oraciones que Dios contesta, hablo de a los varones que me están viendo, y que a la esposa y que ya no quieren, ¿saben qué? Piden al Señor que les dé amor. No quiero decir que ya no van a pelear con los esposos, también se van a sacar, sí. Pero, ¿saben qué hace Dios cuando les da amor? Les da ese deseo íntimo y les da facultades y facilidad. Oigan esto, ¿y de dónde lo sacó, hermano? Vean a Abraham, a Moisés, se me fue. Abraham, ¿cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a... Y luego déjenme decirles, es lo más así extra. Tuvo a su hijo Isaac, sí, pero antes de Isaac fue Ismael, sí, y luego se murió Sara, sí, y pues se le arrimó otra que se llamaba Setura, y también tuvo, Cuando Dios da la capacidad y le pidió amor, ¿qué pasó? Tuvo 2 hijos de entrada, ya tenía 100 años. Digo, evidentemente no vayan a pedirle a mis hermanos que ya van para 85, 90, de otro, si los que tuvieron ya estuvo, ¿no? No, que a los, pero sí. O que a los 85, 90 les nace el amor con una muchachona de 25, ¿no? Eso no es amor. Y dejan a su esposa después de 50 años, 60 años. ¿Se fijan? Pídanle amor para su esposa y verán. Esa es pura emoción. Tenemos una pregunta muy interesante. Ahí ya les habíamos dejado el teléfono. ¿Sí? Nuestra hermanita Rosy, está interesante esta pregunta, está muy profunda, porque efectivamente aquí, Rosy, usted está hablando de una emoción que está en el alma y que no está gobernada por el espíritu. Sí. Entonces aquí es donde la conciencia y la comunión con el Padre debe de influir para que esa persona verdaderamente haya recibido al Señor. Se la presento, Jorge. Dice, ¿por qué si una persona confiesa que Dios es su Señor, no deja de pecar, entonces su espíritu no está en él? A ver, déjenme decirle, es muy buena pregunta. ¿Quién es mi hermana? Rosy, allá está Nesa. Ok, mi hermana, saludos a Nesa. Usted es de Nesa, ¿no? De allá. Allá estuvimos alguna vez, mi hermana, en Nesa. Todavía vamos por allá. Miren, le explico bien. Si estamos entendiendo, el espíritu tiene que gobernar al alma. ¿Estamos? Y el alma tiene mente, sentimientos y voluntad. Y el alma, la vida,
debe gobernar ese cuerpo para que no se destrampe. Ahora, nosotros hemos recibido, es decir, me dice algo que es importante. Cuando alguien confiesa, pero ojo, el texto, si confesares con tu boca, ¿qué es? Perdón, se me fue. Si confesares con tu boca que que Cristo es el Señor, y creyeres en tu corazón, serás salvo. Así dice, ¿no? Romanos 10:9. Romanos 10:9. ¿Cómo es? ¿Bien? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo ve? Ahorita lo doy rapidísimo. Lo que está diciendo es, no es la repetición. Por lo que yo tengo salvación, exacto, no es la repetición de este texto. A ver, ¿cómo? No. Yo puedo repetir, y déjenme decirles, un budista puede repetir esto. Sí, o los mantras, los de la religión hindú. Sí, pero estoy diciendo que alguien repita esto. No. De otra religión, de quien quiera. Y lo repite y puede ocurrir dos cosas. Primero, no le entendió, o sí le entendió, pero le quedó en la mente. Oiga, y tuvo trascendencia. Ya él con eso dice que creyó y va a ser salvo. No es lo que se dice. Es lo que se cree. Sino es que la creencia en que el que me pone, dice, por gracia, Efesios 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es por obras. Obras sería, yo ya repetí claro, y ya está, y ya soy. Y dice aquí una letra, que es una palabra, el y, que es un complemento. O sea, no te dice que nada más que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. No, y, o sea, tienes que hacer las dos. Tienes que confesarlo, como confesarlo públicamente, y creer en tu corazón que le levantó de los muertos. Entonces, la persona a la que usted se está refiriendo, no tenga usted conflicto, Rosy, porque esa persona, pues si no da fruto, pues entonces no es salva, ¿no? O sea, o sea, y no es que nosotros nos pongamos por jueces, no, sino que dice usted que si entonces el espíritu no está en él, pues claro que no, porque fue un levantar la mano emocional, como se ve en la mayoría de los servicios en que te hacen un llamado a recibir a Cristo. Hay gente que ni siquiera levantó la mano y recibió a Cristo. ¿Por qué? Porque sus frutos lo demuestran. O sea, a ver, hermana, hay una razón. Vamos a terminar de explicar. Así que dice, muéstrame tu fe por las obras. No quiere decir que cuando yo recibo, más bien, cuando yo recibo al Señor y soy nacido de nuevo, debo dar fruto. Mis obras van a hablar. No para salvación, sino para demostrar mi salvación. Eso dice Santiago. Pero déjame decir algo, los que hemos nacido de nuevo, lo digo hasta con pesar, porque suena, ay, ya nacieron de nuevo. No, mira qué luchas tenemos. Dicen dos textos para que usted vea. Si alguien ha nacido de nuevo y ya recibió el perdón, que es el gran final que vamos a tener hoy, y ya recibió el perdón judicial, dice, y si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios y la verdad no está en nosotros. Ay, a ver, ¿cómo que si ya recibí? Sí, ya recibimos al Señor, pero todavía dice el texto, y si decimos que no tenemos pecados, hacemos mentiroso a Dios y la verdad no está en nosotros. Y el otro texto dice, y si pecamos, no está hablando del inconverso. Eso de si pecamos, él peca todos los días sin problema. Así es. No le afecta, no nada. No, está hablando estamos hablando de los conversos. Dice, y si pecamos, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo, que Él es fiel para perdonarnos. Porque todavía
nosotros cristianos, convertidos, todavía nos damos unas deslizadas, hermano. Si me dice, ay, ¿de veras? Sí. Si alguien le dice, no, yo soy tan bueno que hasta pan como, ojo, no es así. Por eso dice el texto que nosotros debemos, y la doctrina, la sana doctrina, dice que así como pedí perdón la primera vez, tengo que pedir perdón todos los días. Señor, perdóname, porque no sé, evidentemente tratando de pedir el apoyo del Espíritu Santo para que Él, porque sí pecamos, sí, para que Él obre en mi vida, para que Él obre en mi pecado, pero mi pecado puede ser, déjenme, adictivo, agua. Adictivo. ¿Cómo adictivo? Sí, hay pecados que se cometen y son sueltitos, pero hay pecados que son adictivos. ¿Quieren saber cuáles? La droga es adictiva y no la deja, no le agrada a Dios, no. La borrachera, el alcohol, pero voy a ir caminando más. El juego. El juego lúdico, pero voy a ir a algo que trasciende nuestro cuerpo. La fornicación, la pornografía. La pornografía es tan adictiva que la gente logra tener estados psicóticos así horribles. Oiga, ¿y esa se quita de hoy para mañana? Oiga, y la fornicación es la consecuencia, bueno, puede o no, la consecuencia de pornografía lleva un poco a la fornicación. La fornicación no se da entre esposos, se da entre quien no son esposos. Esa es fornicación, porque cuando son esposos es una relación lícita. Así que no pasa nada. Si es cristiano tendrá que, y si no tendrá que nacer de veras y dar fruto. ¿Cómo? Arrepintiéndose y pidiéndole al Padre que le ayude, que el Espíritu Santo lo redarguye. Nadie redarguye al hombre. ¿Estamos, hermano? Sí, y para nada más ya aterrizar, hermanos, amigos, una confesión de fe, que tú veas que alguien levantó la mano y que diga, sí, yo acepto y recibo a Cristo, puede ser que sea algo genuino, pero puede ser. Para empezar, el Señor no nos puso por jueces. Y en segundo lugar, no podemos meter las manos al fuego por nadie. Así que ese trabajo es del Señor, que escudriña los corazones. Ahora decimos escudriña los corazones, pero ya vimos que el corazón es la mente, porque el Señor escudriña la mente, ¿no? Entonces, pues con eso quedamos. Ahí está el teléfono, ahorita aquí lo tenemos en vivo, por si quiere hacer algún comentario, si tiene alguna aportación, con todo gusto. Agradecemos mucho su confianza de ponernos estas preguntas aquí en el chat. Le quiero aprovechar el momento para mandar un saludo a nuestro hermano y amigo José Ortega, también allá hasta Mahanaim, Anesa. Mucho gusto en verte, hermano, que Dios te bendiga y te siga prosperando. Oramos por ti, por tu negocio y por todos aquellos que se están conectando. Mi hermanita suegra Lupita Navarrete, a Lulú también, qué gusto de que están aquí también. A Erika, a mi mamacita, espero que anden por ahí. Si están ahí, den señales de vida. Un dedito, pero en el chat, porque si no, no lo podemos ver. Y a Esperancita. Seguimos, maestro, recta final. Muy bien, vamos a concretarnos. De manera entonces que ustedes vieron que el Espíritu sí hay algunas cosas especiales cuando se refiere a la Biblia que hay con una diferencia enorme del alma. O sea, no es como tal el Espíritu, es... vamos a ver Efesios 4:23. Miren dice la indicación bíblica, dice, renovaos en el espíritu, se van a de vuestra alma, renovaos en el espíritu de vuestra alma. Está difícil de entender, ¿no? Así que o yo me renuevo en mi espíritu no, porque dijimos que estamos integrados. Me renuevo en mi espíritu, ¿de qué? De mi vida, porque yo tengo un espíritu. Vean cómo si hay unión entre tres. Este pasaje es así difícil pero vean. Ahora miren en Proverbios 17:22, miren otra vez lo que vuelve a decir. El corazón alegre
el corazón, la vida alegre, constituye un buen remedio, mas el espíritu del hombre, o sea, el espíritu, más el espíritu triste, seca los huesos. ¿Vieron esto? O sea, sigue el espíritu. Yo quisiera hacer un paréntesis y véanlo ustedes, y si no, mucha gente que padece de artritis, es mucha gente triste. Y también por ahí dice Proverbios que la palabra de Dios hermosea el rostro, ¿no? Entonces, hay que profundizar y hay que meditar y hay que creer que esto es palabra de Dios, que es un mensaje sobrenatural y que hay muchas respuestas en la Biblia que pueden transformar nuestra manera de vivir, incluso nuestra salud. Gracias, maestro. Muy bien. Quiere decir, estamos en la final. ¿Qué nos quedarán? Nos quedan 20 minutos, Okay. O sea, es bastante tiempo. Bien. Así que entonces, para esto, ahora sí entramos a la recta final para saber, ¿para qué hizo Dios este espíritu, esta alma y este cuerpo? Y de entrada decimos, este es el formato que Dios nos dio para vivir en este planeta. Y este cuerpo tripartita, compuesto de espíritu, alma y cuerpo, tiene limitaciones. Estamos regidos aquí. Aquí estamos regidos por tiempo, espacio y materia. Este cuerpo, de entrada, el espíritu es inmortal. Se va a la presencia. El alma también. El cuerpo se queda. Y hace un rato nos preguntaron, es para el final, pues entonces el cuerpo, ¿qué pasa si ya lo dejé? Ahorita les leo el texto para que vean que dice que el Señor va a hacernos otro cuerpo cuando sea el rapto para irnos. No nos vamos, es decir, el cuerpo va a ser llevado y va a ser juntado con el espíritu y el alma que sigue viviendo. Antes de entrar aquí, quiero decirles entonces que esta naturaleza Dios la dio para la salvación que abarca todo este ser. La justificación se da en el espíritu y al final les digo cómo es. La santificación se da en el alma y la glorificación se da en el cuerpo. ¿La puede repetir esa, maestro? Sí. Justificación. La justificación se da en el espíritu. Y habrá que ver el texto para que vean. La santificación se da en el alma y la glorificación se da en el cuerpo. A ver, vamos a dar muy rápido el final de la glorificación en el cuerpo. Porque hace un ratito nos preguntaron, pero bueno, pues el cuerpo se quedó aquí. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 51, 52, 53 y 54. Estoy moviendo esto para efectos didácticos. Miren, dice el 51, está hablando el Señor y aquí dice, he aquí os digo un misterio. Recuerden ustedes que cuando digo que está hablando el Señor, porque ¿quién dictó la Biblia? El Espíritu Santo y a muchos hombres en 1500 años, pero aquí quien habla es Dios. Decimos que la Biblia es palabra de Dios. Entonces seguimos. Así que dice, 1 Corintios 15, 51 dice, he aquí os digo un misterio. Es un misterio. ¿Cuál? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahorita explicamos esto. El 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vamos a explicar rápido. Dice
el Señor que hay un misterio que dice que todos moriremos. Una situación general, todos moriremos. Pero aún todos los que morimos seremos ¿qué? Transformados. ¿Cómo? A ver. Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, estamos hablando del rapto, dice que los muertos serán resucitados. ¿Cuáles muertos? Aquí sí. Los que se quedaron, el alma se fue, el espíritu se fue, pero esta carne se quedó aquí. Y como el Señor es un Dios de orden, nos trajo con espíritu, alma y cuerpo y nos va a llevar con un espíritu, un alma y un cuerpo, pero ese cuerpo ya no va a ser como este. Les dije que estaba reducido, estamos por el tiempo. Y si es por el tiempo, no dura mucho. No, yo tengo 80 y siempre lo digo y Señor, gracias, todavía. Pero ¿cuánto más va a aguantar? No mucho, no mucho. Pero evidentemente hay quien se muere joven, es soberanía de Dios. Pero estoy hablando en general de que un cuerpo aquí actual, y he oído que es que tiene 100 años, 105. Sí, excepcionalmente Dios permite. ¿Por qué? Pues porque Él es soberano, tiene algún propósito, pero pues yo no lo sé y ustedes tampoco. Así que pues damos por hecho de que, pero no viven más. No, no. Y habrá alguno que nos vea que va a decir, yo vi uno que tenía 117 años. Sí, está bien. ¿Pero cuánto más? No, estamos hablando de que entre 100, entre 80 y 100, 110, no, pues no. No, ese cuerpo que dice aquí, y los muertos serán resucitados incorruptibles, quiere decir que nos va a dar un cuerpo parecido o celestial, parecido al de los ángeles, que puede durar la eternidad, a donde va a seguir nuestra alma y nuestro espíritu. Así que no se preocupen. Por eso cuando decimos que es que la carne y nos aferramos aquí porque la ceniza, no es cierto, hombre. La mamá de ustedes y la mía y todos los que se han muerto, si han sido conversos, no, yo no, sin juzgar, pero digo, dice que les va a dar el Señor un cuerpo para vivir en la eternidad. Así de que, pues si dejaron la carne, pero muertos, no, así como que muertos, pues están vivos. Sí. Déjenme seguir y termino así este pedacito. Dice que entonces, dice el 53 de Corintios, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿lo ven? Así que esto que nos va a dar va a ser cambiado. Y luego dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, este cuerpo, de corrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, aquí pregunta, es decir, entonces se cumplirán las palabras que están escritas, sorbida es la muerte. ¿Dónde está la muerte? Se acabó. Entramos a la eternidad, ahora sí, entramos a la eternidad ya con Cristo, entramos a la inmortalidad para nosotros. Ya no hay muerte, se acabó. Ahora, esto es en cuanto al cuerpo, es para resolverlo, pero vamos a terminar con qué cosa es en el espíritu la justificación. ¿Y por qué dice la justificación? Dice que porque nosotros, los textos en Romanos 13:23, dice que por cuanto todos pecaron, así dice, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y luego otro texto dice que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, dice el texto, ¿Dios qué? Nos dio la vida. Estábamos muertos, pero muertos no de tanatos, no este cuerpo, sino
teníamos el espíritu apagado y Dios nos da. Ahora déjame. Así que la justificación, y aquí es donde vamos a explicarlo, es la regeneración, el nuevo nacimiento. Dios hablando con Nicodemo, le dijo que el que no naciere del agua y del espíritu no vería el reino de Dios. Y miren, aquí se estaba refiriendo a la primera venida de Jesucristo. No dice a la Nueva Jerusalén, sino porque primero tiene que haber 7 años de la ira de Dios, donde va a pasar todo lo que mi hermana decía de los temblores y no eso, no, hermana, hay cosas horribles, sino que tiene que pasar esos 7 años y después 1000 años en el reino milenial. Y es lo que está diciendo, que nosotros somos justificados, somos regenerados en el espíritu. ¿Por qué? Por el arrepentimiento. Así que primero es que yo soy nacido regenerado. Viene de genética, regenerar es revolver a nacer de nuevo, del agua, de la limpieza y del espíritu. Así que la regeneración primero es la gracia de Dios para que yo sea nacido de nuevo, y después es el arrepentimiento. Uno que no ha nacido no puede arrepentirse, porque las cosas para el hombre natural no percibe las cosas espirituales y no se puede arrepentir si Dios en su gracia, en su misericordia y en su gracia, porque el arrepentimiento es una gracia que Dios da, el Espíritu Santo toca para arrepentirme. Así que es primero el nuevo nacimiento, después me arrepiento y después la otra, la fe en Jesucristo. Es completo. Yo lo pongo así para que se entienda. Yo nazco, el nacer de nuevo. Eso es. Esto es en el Espíritu. Pero ¿cómo es la justificación? Mi hermano lo sabe muy bien porque estudiamos algo que tiene que ver con justicia. Así que entonces seguimos. La justificación, perdón, ahora, nada más, ya tenemos espíritu, alma, ahora el alma. La santificación, ¿qué es? La santificación es la renovación de la mente o del intelecto. Es el poder de la palabra obrando en mi mente que me cambia. Dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu así que la palabra de Dios es la que me cambia mi mente. Si me cambia mi manera de pensar, yo cambio mi manera de ser. Y la glorificación que vimos, pero vamos a ver el final, ¿cuál es la justificación? ¿Qué es? Tenemos 5 minutitos para pasar a dos preguntitas que nos quedan aquí ¿Lo pendientes. dejamos o doy el final? A ver, delo y ya pasamos. Y entramos, muy bien. Entonces dijimos que la justificación es la regeneración, es transformación, es nacer de nuevo. La regeneración viene después del arrepentimiento y después la fe en Jesucristo. ¿Y esto por qué? ¿Saben por qué nos declara justos? Esto lo tomé, si ustedes me dicen, y con la humildad que tengo que decirlo, de un varón de Dios que lo oí hablar. Dice, la explicación de la justificación es: Dios nos declara legalmente justos, y nos trata como justos. ¿Ustedes creen que nosotros, con esa maldad y perversidad, merecemos que Dios nos trate como justos? No, mereceríamos la muerte. Pero aquí la explicación. ¿Por qué Dios entonces puede tratarnos como justos? ¿Por qué nos puede justificar? ¿Por qué puede hacer esto? Porque en la cruz del Calvario Dios imputó el pecado de su pueblo
que somos nosotros, a su Hijo Jesucristo, y lo declaró culpable y lo trató como culpable, aplastándolo bajo su ira. El Salmo 22:1 dice: Cristo, estando ya en esa situación, era tal que le habló al Padre. Esto está en un salmo que escribió David, pero que se refiere a esto. Miren lo que Dios dice de Cristo cuando él estaba en la agonía, cuando el Padre lo hizo pagar por la culpa de nosotros. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, está hablando Cristo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y le dice algo con mucho dolor: en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Y le dice más: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo, le dice Cristo cuando estaba pagando por nosotros, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Eso es lo que hizo Cristo. Y eso es la base de nuestra salvación. No hay otra. Y por eso fuimos justificados y nacimos de nuevo. Y por eso le debemos al Señor, por esa gracia. Pero esto tuvo que pagarlo Jesucristo, su Hijo. Hermanos, esta es la base de nuestra fe. Esto es por lo que nosotros estaremos algún día en la presencia y en el cielo. Por eso no necesitamos en este mundo más que a Cristo, y en el otro solo Cristo. ¿Y por qué? Porque dice que, ¿qué es la vida eterna? Dice el texto, dice: el conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, al que Él ha enviado. Y dice: el que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna, y el que no lo tiene, no la tiene. Esos son textos que están ahí. Y por eso, hermanos, nosotros llegaremos un día a la eternidad con el Señor. Amén, hermanos. Si quieren, entramos. Muchas gracias. Sí, pues tremendo banquete que nos hizo favor aquí Jorgito de presentar 3 conferencias hermosas, magistrales, de una profundidad muy grande. Así que ahí las tiene en nuestra plataforma de YouTube y de Facebook. Dese de alta en nuestro canal de YouTube, póngale ahí suscribirse, regálenos un fuerte like y presione la campanita de notificaciones para que cada vez que estemos transmitiendo reciba usted ahí en vivo el momento en que lo estamos haciendo. Y todos aquellos que nos están viendo ya diferido también, les mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por compartir estos programas que han sido de gran bendición para muchas personas. Y permítame presentar una pregunta que nos manda nuestro hermano José Ortega y dice: Pastor, ¿en el día de hoy existe la manifestación del Espíritu Santo? Lo pregunto por aquellas iglesias donde pasan cosas raras, como gritos, lloro, se caen al piso, le dan como convulsiones, etcétera. ¿Qué opina usted? Hermanos, esto se refiere a que, pero además no tiene mucho, vamos un siglo en que se inició un movimiento, el movimiento de renovación carismática, el movimiento pentecostal, es decir, y dice que una verdad llevada al extremo se convierte en herejía. Otra vez, una verdad llevada al extremo se convierte en herejía. Pero déjenme, les digo algo. Cuando habla de los bautismos, y este es otro tema precioso, dice que fuimos bautizados en un cuerpo. Y el bautismo, cuando habla, dice que el bautismo le dice el Señor a Nicodemo: de cierto os digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no verá el reino de Dios. En Pentecostés fue cuando es el nacimiento de la iglesia.
Esto, si lo vemos, no es así como que eso ustedes lo piensan, no, ahí está. Si ustedes leen todo lo que hay en el Pentecostés, cae el Espíritu Santo. Y cuando cae el Espíritu Santo ocurren muchas cosas, pero ocurrieron en ese tiempo para la demostración de que había caído, de que habían nacido de nuevo, de que hablaron en lenguas, pero no en lenguas porque todo el mundo cree que eran como dialectos. No, hablaron en lenguas porque había muchos idiomas en ese tiempo, de todos los que estaban griegos y arameos y latinos y hasta latín, todos los idiomas como tales. Y hablaron, pero hablaron del evangelio, es decir, era para demostración y para fuerza. Y dice que se convirtieron muchos. Ahora, si cuando alguien nace de nuevo no recibe el Espíritu, no puede recibir, es decir, para que el Espíritu de Dios, lo vimos en la creación, dice que el espíritu, que Dios crea el espíritu del hombre, pero después dice, y pondré mi espíritu en ustedes. Entonces el que es nacido de nuevo tiene el espíritu, pero evidentemente una situación, es decir, sí tienes que volver a recibir otra vez, pues malentendido, o recibir otra vez otro bautizo, y le llaman el bautismo en el Espíritu, y se puso de moda y hay mucha controversia, pero yo les quiero decir en el fondo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son ordenados, ellos crearon el orden, y cuando nosotros vemos en algunos movimientos tal desorden, no estamos hablando de más, eso no puede provenir de quien creó el orden en este planeta. Y José, permíteme recomendarte, no sé si ya lo hayas leído, pero te lo recomiendo, y si no lo consigues, con mucho gusto te lo hago llegar en PDF, igual a todos quienes deseen que se los envíe, me mandan un inbox y se los mando. El libro de el pastor y maestro John MacArthur, que lleva por título Fuego Extraño, está muy, muy profundo, lo hemos leído ya nosotros, usted me lo recomendó a mí, y también te puedo recomendar que estudies un poco de cesacionismo y continuismo. Entonces son doctrinas que puede uno estar caminando en una o en otra, y bueno, pues eso podría responder más tu pregunta. Y ahí fue aparejada también una respuesta para mi hermana suegra Lupita, que estaba un poquito confusa la pregunta, pero decía ahí que toda persona que nace nuevo y no recibe a Cristo, bueno, pues ahí está el punto, más o menos ya lo tocó aquí el maestro Mancera. Y muchísimas gracias, le mandamos un fuerte abrazo hasta Acapulco, Guerrero, al padrino Arturo. Muchas gracias, Arturito. A ver si la producción se pone de acuerdo contigo y pues nos cobras vara, hermano, allá el hospedaje, y bueno, déjame recupero porque ahorita aquí nos está saliendo caro con el maestro Mancera. No vayan a creer que, por si no van así, mira. Ahí está, ¿verdad? O sea, viene a hablar de la palabra y es una broma, es una broma. La verdad es que no, es pura broma. Mi esposa me llama la atención por ser así de sangrón. También le mandamos un fuerte abrazo a Novito Slat. ¿Se acuerdan de Novito Slat? Por favor, un saludo, un abrazo. El güero allá hasta Zacatecas, pero ya sabe que no es el estado, es la calle de Zacatecas. Y pues, hermano Mancera, ¿qué le parece si nos despedimos juntos? Usted me hace favor ahí con Pollo Esponja y Pollito Esponja. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos la semana que entra. Ya no me quiero regresar al estudio. No, por favor, me quiero quedar aquí. Pero bueno, nos vemos la semana que entra en una transmisión más de su programa Platicando entre Valientes. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Gina, también por todo lo que ha hecho por nosotros, por su participación, por prestarnos a su esposito estos 3 martes. Que Dios les bendiga. Nos despedimos, como decía aquel extinto cabeza de zanahoria. Adiós, Dios, amigos. Y tómense su chocolatote. Siempre sonríe. Y era Express. Ya no hay, por eso lo dimos, para que no eso. sea. Come frutas y verduras.